Buenos días tengan todos, gracias por sintonizar de nuevo este podcast Peregrinación. Hoy vamos a reflexionar acerca de la libertad y bueno, Señor Jesús, te damos gracias, ayúdanos a pensar, a recordar tu sacrificio, a recordar tu salvación y a recordar que necesitamos de ti todos los días y que sin embargo tú nos has guardado por medio de tu Hijo, nos has guardado en Cristo y somos salvos por medio de Él. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hoy hablaremos acerca de la libertad. La libertad es un tema algo complejo. Hay libros enteros de filosofía y otras materias que hablan acerca de la libertad, así que procuraré ir directo al grano. Cualquier duda o comentario, sé que es un tema complicado, les pido que por favor lo dejen en la caja de comentarios o nos escriban al correo peregrinación@gmail.com. La Z, peregrinación, el sonido de Sion es con Z, peregrinación con Z, @gmail.com. Entonces, bueno, voy a ir directamente al grano. La libertad de los hombres, de las personas, está vinculada de algún ser. La libertad de las cosas está vinculada con su razón de ser. Pensemos otra vez en la idea del águila y el pingüino. El águila no puede ser libre si vive en el mar. Si el águila elige ser un pingüino y elige nadar en el mar, bucear, la salinidad va a corroer sus alas. Habíamos dicho que cuando el águila elige ser un águila y cuando el águila elige volar por los cielos y tener a sus polluelos en el risco y cazar en los cielos, entonces está ejerciendo justicia porque está haciendo aquello que tiene que ser en su propia naturaleza. Eso lo vimos en la reflexión acerca de la justicia. Entonces, cuando el águila procura nadar y procura ser un pingüino y quiere bucear y sumergirse y estas cosas, ya no está ejerciendo la justicia porque no está alcanzando la plenitud de su ser en su propia naturaleza. La libertad es la consecuencia de la ejecución de la justicia. Cuando el águila dice, yo no quiero volver a nadar en las aguas, no quiero volver a sumergirme mar adentro, sino que quiero andar por los cielos, entonces el águila está ejecutando la justicia. ¿Y qué viene por consecuencia? La libertad. La libertad es la consecuencia del acto de la justicia. ¿Y qué otro acto de justicia conocemos? El acto de justicia más grande de la historia de la humanidad o de la historia del universo. La justicia de Dios para con los hombres, que siendo merecedores de castigo, fue ejecutado este castigo sobre Cristo Jesús y nosotros somos, ¿qué cosa somos? Somos libres en Cristo Jesús, somos libres del pecado. Entonces, la libertad es la consecuencia de la justicia. Y si la justicia es cumplir con la naturaleza de nuestro propio ser, la libertad solamente se alcanza cuando cumplimos la naturaleza de nuestro propio ser. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de los hombres? Porque aquí estamos pensando en la libertad para nosotros como seres humanos. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Bueno, la naturaleza del hombre está vinculada con su razón de ser creado. Y en el relato de Génesis 3 vemos que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces la naturaleza del hombre está vinculada con la imagen de Dios, con aquello que Dios es. ¿Y Dios qué es? Bueno, pues Dios es santo, entonces debemos ser santos. Éxodo 15:11, Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8. Dios es justo. Salmos 11:7, Salmos 33 del 4 al 5, Salmos 45:17. Dios es inmutable. Esto es que no va a dejar de ser lo que es. Entonces, nosotros tenemos que ser santos y justos para siempre. Dios es inmutable. Malaquías 3:6, Hebreos 1 del 10 al 12 y Hebreos 13:8. Dios es fiel. Isaías 25:1, segunda de Timoteo 2:13, Hebreos 10:23. Dios es amoroso. Jeremías 31:3, primera de Juan
capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículos del 8 al 9. Dios es misericordioso, Lamentaciones 3 del 22 al 23 y Efesios 2 del 4 al 5. Dios extiende su gracia, es decir, Dios nos da regalos. Salmos 116:5, Isaías 30:18, Efesios 2 del 6 al 7. Dios es perdonador. Miqueas 7 del 18 al 19 y Efesios 1:4. Dios es bueno. Salmos 31:19, Nahum 1:7. Dios es paciente. Salmos 103:8, Romanos 2:4, Segunda de Pedro 3:9, etc. La lista continúa y continúa con los atributos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esos atributos de Dios en nuestra vida, porque cuando Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, era para que nosotros compartiéramos estas cualidades acerca de Él. Hay una lista un poco más resumida: los frutos del Espíritu, amados: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, etc. Todos los frutos del Espíritu. Entonces la libertad consiste en ejecutar la justicia, y la justicia nos va a llevar a la libertad, y la libertad es la consecuencia de volver a nuestro orden natural. La libertad es ser aquello que somos según el orden natural. La libertad es la consecuencia de la justicia, elegir aquello que aporta al alcance de la plenitud del ser según su propia naturaleza. Entonces, nosotros somos libres cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? Pensemos en esto. Según la Biblia, yo tengo que serle fiel a mi esposa. Si yo le soy fiel porque estoy obligado a serle fiel, por coacción, por obligación, pero mis pensamientos están con otra mujer, yo no estoy siendo libre, porque mi corazón, digámoslo de esta manera, está puesto en mis deseos carnales, mientras que mis actos están forzándome a serle fiel, y no hay libertad en ello. ¿Qué pasa si yo me entrego a la mujer que deseo, que no es mi esposa? Es decir, el primer ejemplo: yo le soy fiel a mi esposa porque tengo la obligación de serle fiel, pero en mi corazón no está el deseo de serle fiel. En eso no hay libertad, porque me siento completamente o perpetuamente obligado a serle fiel, y no me siento libre para hacer lo que yo quiero hacer. Pero ¿qué pasa si yo me entrego a la otra mujer? Si yo hago lo que deseo. Mi deber es serle fiel a mi esposa, pero yo estoy haciendo lo que deseo. ¿Estoy siendo libre? De ninguna manera, porque ahora hay consecuencias en mi espíritu. Ahora yo empiezo a ver a la otra mujer como un objeto para satisfacer mis deseos físicos, o en su defecto, ahora es un objeto para satisfacer mis deseos psicoemocionales. Esto es la falsedad del romance en la infidelidad, donde en realidad el hombre, la persona, objetiva al otro y lo usa para sus propias necesidades psicoemocionales, y a esto le llaman romance o amor. Eso es mentira. Entonces lo están objetivando completamente al amante o a la amante, la están objetivando, la están convirtiendo en un objeto para satisfacción, y a la esposa la están convirtiendo en una cosa también, que o bien sirve también para mi propia satisfacción personal, o sirve o más bien impide mi satisfacción personal. ¿Qué está pasando? El hombre que está actuando de manera infiel está convirtiendo a las dos mujeres en cosas, y cuando un ser humano ve a otro ser humano como una cosa, está dejando de ser una persona, está matando su espíritu, su humanidad. Entonces, cuando nosotros matamos nuestra humanidad a través del pecado, nos estamos convirtiendo en esclavos de nuestra falta de humanidad. Pero ¿qué pasa si yo tengo la obligación de serle fiel a mi esposa, y además me gozo en serle fiel y me deleito en guardarme para ella? Entonces estoy siendo plenamente libre, porque hago lo que debo hacer, y lo que debo hacer es lo que quiero hacer. Puedo hacer todo lo que yo quiera. Puedo hacer todo lo que yo quiera y no va a haber limitaciones al respecto. De ahí que los frutos del Espíritu terminen diciendo: contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay limitaciones, no hay un acto coercitivo.
Nosotros somos libres cuando hacemos lo que queremos hacer, pero cuando lo que queremos hacer es de hecho lo que debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer? Debemos volver al orden natural de Dios. Debemos volver al orden natural de Dios. Esto es abandonar el pecado. Y gracias a Dios que hemos tenido libertad en Cristo Jesús, porque Cristo, por su sangre, nos ha hecho libres. Dice Apocalipsis 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, Él nos libertó. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Somos libres por medio de la sangre de Cristo. ¿Somos libres de qué? Del pecado. El pecado nos hace actuar fuera de libertad. El pecado me hace desear a la otra mujer y no ser libre en hacer lo bueno. O peor aún, el pecado me hace estar con la otra mujer y no ser libre porque estoy perdiendo mi humanidad, porque estoy distorsionando la imagen de los otros seres humanos. La libertad es hacer lo que tenemos que hacer en el orden de Dios, amando hacerlo. Si yo no amo obedecer a Dios, no estoy siendo libre, incluso si lo obedezco. Pero ahora somos libres por medio de la sangre de Cristo. Y eso es la libertad, mis amados. Y esta libertad solo nos es posible por causa de Cristo Jesús. Oremos a Dios por libertad todos los días. Y recordemos que si hemos caído en alguna falta, tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. No se atribulen, mis amados, si han caído en algún error, pero tampoco procuremos continuar en los errores. Enterémonos de lo que Dios desea para nuestra vida. Busquemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y no me refiero a con quién me voy a casar, ni qué empleo voy a tener. Me refiero a la voluntad en términos generales. ¿Cuál es la voluntad de Dios que tiene para todos nosotros en términos generales? La santidad y la salvación. Entonces procuremos la santidad y la salvación, y procurémosla con amor y con gozo, y deleitémonos en abandonar el mundo, gocémonos en morir en a nosotros, y entonces seremos, como dice la Biblia, verdaderamente libres. Podremos ser verdaderamente libres. Dice la Biblia, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, recordémoslo, es la verdad. Y luego Juan 8, versículos 32 al 36 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es Jesús, y conoceremos a Jesús, y Jesús nos hará libres. Y ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué nos dices que vamos a ser libres? Y Jesús les respondió, ciertamente les digo que todos los que cometen pecado son esclavos del pecado. Y el esclavo no va a permanecer en la casa para siempre. Sin embargo, el Hijo, ese sí va a permanecer para siempre. Por lo tanto, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Seamos, hermanos, amados míos, verdaderamente libres en Cristo Jesús. Hagamos lo que debemos hacer y no lo que deseamos, y gocémonos en hacer lo que debemos, y encontraremos la verdadera libertad. Y la verdadera libertad tiene un nombre, y se llama Jesucristo el Santo. Gracias por su amable sintonía. Esperamos verlos pronto, escucharlos, saber de ustedes pronto. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y recuerden buscar a Jesús cada día de su vida para encontrar la verdadera libertad más allá de una concepción intelectual, como una experiencia de vida. Mis amados y mis queridos, volvamos a Jesús todos los días. Caminemos con Jesús todos los días. Nos soltamos de su mano. Hasta la próxima.